noches, señoras, señores, bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Hoy hacemos en este plató de Tele7 un pleno de política general en lo que al Parlamento Vasco se refiere, es decir, un pleno del Parlamento Vasco. Lógicamente de menor duración, 1 hora de programa es lo que tenemos destinado, y también en lo que a número de representantes se refiere. Un portavoz de cada uno de los partidos políticos con presencia en el hemiciclo. Vamos a conocerlos y comenzamos este debate de política general en el que conoceremos los pormenores de lo que resta de legislatura. Este es el último año ya en lo que a Euskadi se refiere. Mikel Arruabarrena, parlamentario del Partido Nacionalista Vasco. Gabón, buenas noches. Gabón, Yolanda, gracias por venir. A su lado se encuentra Alexia Castelo, parlamentaria del Partido Socialista, por lo tanto, socia en el Gobierno. Gabón, buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Nos vamos al otro lado de la mesa para saludar a Diana Larrea, de Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches. Urrea, perdón. Decirlo. Buenas noches. Buenas noches. Tinisara Guanche, del Carrequín Podemos. Gabón, buenas noches. Gabón. Gracias por venir. Y finalmente Antón Damborenea, del Partido Popular. Gracias por estar con nosotros, Antón. Hola, buenas noches, Gabón. Empezamos con la primera pregunta. Siempre el Partido Nacionalista Vasco, que es el que representa, lidera el Gobierno, le toca el momento, digamos, como más difícil, ¿no?, de romper el fuego. Conozcamos un poquito estas características, las circunstancias que marcan este último año de legislatura. Bueno, pues aún quedan en el calendario legislativo 13 leyes por presentar, 13 proyectos de ley por presentar. Hay unos cuantos aún en marcha y en general, bueno, queda por cumplir unos 50 hitos que se contemplan a inicio de la legislatura en el programa de gobierno, pero aún queda mucho tiempo, es el 25% del periodo legislativo, y en un año en cualquier sector, y en política no puede ser diferente, pues hay que producir, que para eso nos pagan los ciudadanos. ¿Son proyectos ley de enjundia o de mero trámite? No, hay de enjundia. Está la ley de medio ambiente, está la ley de cooperativas, la ley de RGI también volverá al Parlamento. Habrá que debatir también la ley de educación, por tanto son yo diría, muy importantes. Alexia. Pues mira, pudiera parecer que este último año quisiera estar marcado por el tema de las citas electorales, pero nosotros somos de los que pensamos que no, que las citas electorales no tienen que marcar el calendario de la legislatura, ¿no? Porque en los últimos 40 años de autonomía ha habido 39 citas electorales. Curiosamente, esta legislatura, los 2 primeros años de esta legislatura, son las que menos citas electorales tienen, y por tanto, si eso sería la excusa que se podría llegar a utilizar, pues no tendríamos ni una ley sacada en el Parlamento, ¿no? Por tanto, yo creo que no hay que buscar tampoco excusas a la actividad parlamentaria, y lo que tenemos que hacer, como muy bien ha dicho Kepa, es producir hasta el final, ¿no? Y yo creo que es en eso en lo que tenemos que estar. Nosotros creemos que hay que rematar las tareas abiertas. Kepa hablaba de leyes que tienen que llegar todavía al Parlamento, que están en este momento en el trámite. Kepa, pero soy Mikel. Oye, perdón, Mikel, perdona. Hay leyes que tienen que llegar todavía, que el Gobierno tiene que remitirlas, pero el Parlamento tiene actualmente en tramitación un total más o menos de 2 docenas de leyes, unas 24, entre proposiciones de ley presentadas por los propios grupos y proyectos de ley remitidos por el Gobierno, que en este momento, bajo mi punto de vista, están estancados, con una tramitación excesivamente lenta, que también puede tener lugar a que, bueno, profundizar en las materias cuesta, el tema de la ponencia cuando empiezan las comparecencias cuesta, pero ahora estamos justo en recta de salida, pues para muchas leyes que tenemos encima de la mesa, como puede ser la ley de transparencia, la ley del sector público, la de modificación de relaciones familiares, la de cooperativas que ha mencionado Mikel, que ya he cogido bien el nombre, bueno, y otras tantas que estamos sectorialmente trabajando, la de deporte, la de igualdad, bueno, hay mucho encima de la mesa, y la verdad es que yo creo que lo que tendríamos es que fijarnos en ser capaces de abordar esas tareas que tienen que ser urgentes, en las que creemos que podemos concitar el consenso. Hay cosas o cuestiones en las que todos estamos más o menos de acuerdo en la necesidad de reglamentar. La ley de igualdad es una de ellas que tiene que llegar, que se está trabajando con los grupos sociales, la ley de medio ambiente. En fin, lo que tenemos que hacer ahora, creemos nosotros en este último año, es centrarnos en el acuerdo entre los grupos políticos y poder rematar esas tareas que tenemos. Efectivamente, porque esas son las intenciones del equipo de gobierno. Pero gobiernan en minoría, y aquí estáis los partidos de la oposición,
marcando un poquito otras circunstancias, entiendo que diferentes a esas proposiciones que ellos os van a presentar. Adelante, Diana. Indudablemente la inestabilidad política en el Estado marca sin duda, bueno, pues un frente también para el quehacer político en Euskadi, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha quedado de manifiesto la irresponsabilidad, en este caso, de las fuerzas españolas, incapaces de llegar a un acuerdo y dar estabilidad también al Estado, para que a su vez repercuta en una estabilidad que necesitamos todas y todos, ¿no? En ese sentido yo creo que hay un antes y un después, que esto va a condicionar la agenda, y yo creo que otro hito que es muy importante es precisamente el día 30 de noviembre se cumple el plazo para entregar esa propuesta de texto por parte de los juristas de lo que tiene que ser un texto articulado sobre esas bases que conjuntamente con el Partido Nacionalista Vasco hemos acordado, que sin duda alguna va a marcar un antes y un después en la política en este país, porque estamos hablando de que el Estatuto de Gernika sigue sin cumplirse y además de eso no atiende a las necesidades de la población y por tanto necesita desde luego una revisión, y en ese sentido necesitamos un estatus político que nos permita decidir, que nos permita avanzar en estos términos y que deje de ser un lastre la situación que estamos viviendo ahora mismo, como por ejemplo esa hipoteca que tenemos con el Estado. Un ejemplo de ello son las becas que el Tribunal Supremo ha dicho que hay que rebajar las becas que damos a las alumnas y alumnos de bachiller y formación profesional, porque en el conjunto del Estado son mucho menores, ¿no? Y por tanto es un lastre. No se trata de que no tengamos capacidad económica, sino que el Estado español nos está impidiendo favorecer las condiciones del alumnado, ¿no? Y está una y otra vez con leyes que han sido paralizadas, y por tanto yo creo que sin duda alguna va a ser un hito muy importante. 30 de noviembre es una de las fechas, la acaba de citar Diana, el 25 de octubre más cercano, el 10 de noviembre las elecciones generales. Tinixara. Bueno, yo creo que inevitablemente, o sea, no podemos abstraernos del contexto electoral en el conjunto del Estado, pero yo creo que lo que nos toca como parlamentarias y parlamentarios en Euskadi es afrontar los retos que nos tocan en Euskadi, ¿no? Que es donde desde el Carrequín Podemos desde luego estamos centradas en afrontar lo que nos queda de legislatura y sobre todo mirando a lo que sí que se puede hacer, ¿no? Yo creo que efectivamente quedan retos legislativos porque hemos visto un gobierno con muy poquita producción, con muy poquita proactividad a la hora de presentar leyes que son cruciales para la ciudadanía vasca, y vemos leyes que vienen tarde, o sea que ya están, ¿no? que al no estar todavía en tramitación pues dificultan en mucho un escenario de posibles aprobaciones. No obstante, es verdad que hay algunas que están ahora mismo en trámite, pero también es verdad que quedan otros retos que tienen que ver con las circunstancias de vida de la gente que vivimos en Euskadi y que no se han nombrado y que yo creo que son importantes de tener en cuenta, ¿no? Los datos de pobreza y desigualdad que hemos conocido hace unos meses y que yo creo que tienen que marcar la acción desde el Parlamento y desde luego con acciones que esperamos que el Gobierno tome y que impulsaremos desde nuestra acción parlamentaria, la alta conflictividad laboral, tanto en el ámbito de lo privado como en muchos sectores precarizados en el propio ámbito de lo público, donde desde el Parlamento tenemos mucho que decir y el Gobierno desde luego tiene mucha tarea por hacer. Y también creo que tenemos que abordar, como nosotras hemos dicho por activa y por pasiva en estos últimos meses, el contexto de precrisis, ¿no? O sea, todo aparentemente apunta a que hay una situación que se viene de recesión económica o de ralentización de la economía, que eso va a tener una afección sobre la población que tiene, como hemos dicho antes con los datos de pobreza, un menor colchón para afrontarlo, ¿no? Entonces estamos esperando medidas concretas porque en el Pleno de Política General desde luego no escuchamos al Lehendakari decir concretamente qué es lo que va a hacer para nada de esto. Antón Damborenea, también para terminar este primer turno. Sí, bueno, yo voy a discrepar un poco de algunas cosas que se han dicho. Tenemos un gobierno en minoría, es verdad, pero ese gobierno tiene mayoría en la mesa del Parlamento Vasco. Entonces, cuando se nos dice que es que hay algunas leyes que se retrasan mucho, yo conozco una ley de un solo artículo que se tomó en consideración hace 5 meses y todavía no se ha abierto el plazo de enmiendas, que es la devolución a los profesores y profesoras prejubilados del dinero que les debe el gobierno vasco. Y eso responde solo a los partidos del gobierno ese retraso. Un artículo, ley de un artículo. ¿Quedan muchos temas pendientes importantes en esta legislatura? Sí, la ley de educación, la reforma del RGI. ¿Alguien se piensa que se puede modificar una ley de educación en 6 meses?
Yo creo que es evidente que este gobierno ha decidido que eso ya no se va a presentar. A ver, estamos en una situación económica que todo el mundo dice que, en fin, que no van a ir las cosas a mejor, sino que están yendo poco a poco a peor. Eso es recesión, desaceleración. Estamos con unos presupuestos prorrogados, sin adoptar ninguna medida económica. Desconocemos la intención del gobierno con los presupuestos para el año que viene, que es una ley pues igual de las más importantes. Es decir, nosotros sí sabemos que, en fin, con nosotros han decidido que no había que hablar porque no se podía reformar el IRPF. No sé con otros grupos lo que se está planteando, pero un gobierno. La sensación que nosotros tenemos es que este gobierno ha amortizado ya la legislatura. Que le da igual que haya presupuestos el año que viene o no, porque piensan que si adelantan las elecciones en la primavera, pues si al PNV y al PSOE les va bien y tienen mayoría absoluta, pues ya aprobarán los presupuestos que a ellos les interese más sin tener que negociar nada con nadie. Entonces, ¿para qué van a querer aprobar unos presupuestos en octubre o noviembre o en diciembre de este año si luego van a poder? Ese es el juego que hay y el que nosotros vemos. Es decir, nos dicen, no hay que poner de excusas el calendario electoral. Nunca ha sido excusa. En los últimos 3 años, yo no sé cuántas elecciones hemos tenido, pero 4 o 5, 4 o 5 seguro, 4 o 5 seguro. Nosotros hemos pactado los presupuestos con el gobierno, hemos pactado la reforma del impuesto de sociedades con el PNV y con el Partido Socialista, y a nosotros que haya... pero ya los últimos presupuestos no apoyasteis. Hombre, no los apoyamos porque es que el PNV y el PSOE cambiaron, sobre todo el PNV cambia de socios en Madrid. A ver, el PNV está intentando que en Madrid haya un gobierno PSOE-Podemos frente al Partido Popular. En Navarra, hasta donde yo sé, PNV, PSOE, Podemos y Bildu apoya un gobierno en Navarra, son socios y evidentemente nosotros somos la alternativa a todo eso, a los 4 que están aquí, a mi derecha. ¿Te encuentras solito? Circunstancialmente, ¿Te encuentras solito ahí? No es que nos encontremos solos. A ver, nosotros tenemos nuestras y nosotros defendemos lo que defendemos y planteamos lo que planteamos. Mientras otros están en otras cosas, nosotros hoy hemos presentado nuestra propuesta de reforma fiscal del IRPF. ¿Qué datos se está viendo? Que se cae la recaudación del IVA, que el consumo familiar cae. Esos son los datos por los cuales el PIB está bajando. Las perspectivas de las exportaciones, que es a lo que fía todo el gobierno vasco, con Trump por un lado en sus guerras con China, con México, con el mundo, con Europa, con todo el mundo. Alemania, que ha entrado en números rojos este año, que es nuestro principal cliente. Inglaterra con el Brexit. Y lo vamos a fiar eso y vamos a dejar que siga cayendo la demanda interna y las familias. Hay que hacer un análisis sereno para que esto de analizar la economía no se convierta en una especie de profecía autocumplida, es decir, que de tanto hablar de la crisis, al final la gente consuma menos y la crisis efectivamente... No, yo tengo los datos del gobierno vasco... Estamos en un contexto... Perdona, te puedo dar el dato de que las ventas de los automóviles, que es uno de los termómetros de la economía, acaba de subir el mes pasado. Sí, que el gobierno vasco, otro dato, no ha revisado el crecimiento aún para el año que viene. Hay un cierto enfriamiento, es cierto. A ver, que se te ha caído la recaudación del IVA, al 31 de agosto se te ha caído un 1,7%. Bien, respuesta. ¿Eso qué significa? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Mantener una deuda contenida para hacer políticas anticíclicas cuando la crisis venga. Es cierto que este gobierno no hace ninguna política. Es cierto que las crisis a día de hoy son un contexto y un ecosistema global donde si se resfría Estados Unidos, Europa gripa o viceversa. Pero yo creo que tenemos 2 opciones, Miquel. Estabilidad política y deuda contenida. Esa crisis que ya está encima de la mesa, que muchos economistas ponían encima de la mesa, a la cual se hacía oídos sordos, hacer frente a esa crisis con acciones clarísimas. Estamos hablando de que los índices de innovación de la propia Unión Europea sitúan ya a la comunidad autónoma vasca de segundo a tercer nivel en grado de innovación. Esto supone, más allá de lo que nos quieren hacer vender en innovación y desarrollo, por ejemplo, que por cierto en el gobierno de Urkullu ha bajado de un 2,2 a 1,86% lo que es la inversión y el desarrollo en I+D+I,
Esto es un claro ejemplo de, hablando de cuestiones de industria, pero es que también en cuestiones sociales, que yo creo que muchas y muchos televidentes que están aquí están pendientes de las cosas del comer, en cuestiones sociales estamos hablando de que hay 170.000 personas en una situación de precariedad, en la que por mucho que hablemos de cuestiones macro, en el día a día tienen verdaderas situaciones complicadas. Estamos hablando de que hay casi un 20% de perceptoras de la RGI que son trabajadoras, y de eso un porcentaje muy elevado de las trabajadoras son personas pobres. Por tanto, hay cuestiones muy importantes y son voluntad política. Se hablaba de una reforma fiscal. Estamos hablando de que la presión fiscal en esta comunidad es del 31,2. Si comparamos con la media europea, que es del 38,7, fijaros si podría, por ejemplo, recaudarse alrededor de 6.000 millones de euros. La mitad del presupuesto del gobierno vasco. ¿Quieres subir el IVA como lo tienen en Europa? No. Precisamente una reforma fiscal justa y progresiva, que quien más pague más tiene. Precisamente hay grandes fortunas en este país que están exentas, y es ahí donde hay que hincar el diente. Hace unos días se ha paralizado, por ejemplo, y hemos conocido todas, los beneficios que iba a tener el propio Athletic. Vamos a poner un ejemplo de ese beneficio fiscal. Este es el Athletic, pero tenemos grandes fortunas en este país que todas conocemos, a las que se le hace favoritismo fiscal. Tenemos un Iberdrola que está encantado de tener su principal sede en este país porque goza de garantías fiscales. Y mientras tanto, la ciudadanía de a pie está pagando impuestos tan elevados como las grandes. Alexia también. Yo no voy a defender Iberdrola, pero vamos a ver. Iberdrola, que es uno de los mayores contribuyentes fiscal al País Vasco, especialmente en Vizcaya, ¿vale? O sea, no sé qué dime un solo favoritismo que tenga Iberdrola con respecto a cualquier empresa en el País Vasco, porque ellos es que la demagogia lo han dicho públicamente. Estamos en Vizcaya porque los beneficios fiscales que tenemos son superiores a los que podemos tener en cualquier otro lugar del Estado. No es verdad. ¿En qué se traduce? No es verdad, y te voy a dar un dato para que lo sepas. Hace 4 años, cuando hicimos la reforma del impuesto de sociedades, entre otras cosas lo pusimos y bajamos los tipos para que no se fueran, porque, a ver, los socios americanos, los accionistas, dicen, ¿por qué estamos en un sitio en el que se paga más impuestos que en otros? Estamos hablando estamos hablando de una empresa como Iberdrola, que es de las que más ingresos fiscales te deja aquí. Y mientras tanto, pequeñas y medianas empresas y familias enteras no gozan precisamente de esa equidad. Por eso nosotros hemos presentado la reforma fiscal, para favorecer a las rentas medias, que son las que pagan los impuestos en este país, y que son los grandes perjudicados de la subida que se hizo en el año 90. Pero ese es un debate, dejármelo para juntas generales, porque vosotros estáis en pero va todo junto, porque superior. Los ingresos son los que sostienen los gastos. Sí. Alexia. Es que el tema de quién baja y quién sube a mí me resulta muy gracioso, ¿no? Porque lo que tendríamos que preguntarnos es qué queremos con la recaudación, qué tipo de sistema queremos, y compartimos con H. Bildu un sistema justo y progresivo, y no compartimos con el Partido Popular las bajas temerarias de impuestos. ¿Por qué? Porque frente a la crisis o frente a una posible recesión o desaceleración, lo que hay que tener es unas cuentas saneadas, es decir, tener corregido el déficit. Por otro lado, tenemos que tener un sistema justo, tributario, que no permita la ilusión ni el fraude. Y por otro lado tenemos que tener unos servicios públicos consolidados, con una red de protección que ayude a quien puede caer dentro de esa posible desaceleración económica que tenemos, porque hay otros factores en el tema económico que no son controlables, ni por Euskadi ni por España, y ya tiene que ver con parte de lo que has dicho, de lo que va a pasar con el Brexit, de esta pelea loca que tenemos con este estadounidense iluminado que está ahora gobernando, y otros iluminados que se van poniendo en distintos países. Entonces nosotros podemos hacer lo que podemos hacer, y el Parlamento tiene la estabilidad de unas elecciones hace 3 años y con un año de trabajo por delante. Por tanto, no busquemos excusas de que España nos da ninguna inestabilidad, porque para tramitar la renta de garantía de ingresos, la modificación de la ley de garantía de ingresos, llevamos en el Parlamento, ¿verdad?, entre que la tramitamos, no la tramitamos, habla conmigo, deja de hablar conmigo, espera que te veo, espera que vamos a las comparecencias y ahora volvemos, pues como año y medio. Y luego una cosa, Antón, es muy feo que cuestiones que hay una ley que lleva 5 meses
5 meses con un solo artículo, porque tú tienes 2 y eres presidente de una ponencia que lleva 2 años y medio, 2 años y medio, la reforma de la ley del Tribunal Vasco de Cuentas, 2 años y medio, parada en el cajón, y ha salido ahora. Y no solo eso, pero escúchame, no solo tú, si es una propuesta del Partido Popular, igual tendría que moverlo quien lo quiere proponer. Estabais vosotros y Podemos, y ninguno de los dos os habéis acordado durante 2 años y medio, pero también estamos en una tramitación con una presidencia de H. Bildu en una ley que tiene 3 artículos para modificar, 3, la de relaciones personales, que lleva desde el mes de febrero. Estamos en octubre. Lo que pasa que yo, por ejemplo, habrá cuestiones en las que esa tramitación más lenta obedece a algunas cuestiones. Por ejemplo, pudiera ser, no es el caso del Tribunal Vasco de Cuentas, que ha estado ahí y ahora la hemos puesto en marcha. Hemos tenido una modificación de 3 artículos que está generando una reflexión importante en el Parlamento con respecto a la custodia compartida, a las situaciones de violencia y a la situación de protección de los menores. A veces lo importante no son 2 o 3 artículos, sino el contenido concreto que se está tramitando. Y muchas veces hay que legislar con la reflexión y con el conocimiento de la situación. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que cuando decimos que queremos hacer propuestas y los grupos y vamos a proponer y vamos a traer y tal, si la mayoría de los jueves se llegan a acuerdos. ¿Sabes lo que pasa? Que esos acuerdos son declaraciones de intenciones si cuando en el documento ejecutivo donde se tienen que plasmar, que no es otro que los presupuestos, nos entra el vértigo. Es decir, somos capaces de llegar a acuerdos jueves tras jueves y que no hay voluntad política. De hecho, cuando el Partido Socialista no formaba parte del gobierno, criticaba muchísimas de las políticas que ahora está aplicando con el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, lo que no se puede es ponerse una chaqueta cuando se está en la oposición y otra cuando se está gobernando. Una reforma fiscal que se pactó con Euskal Herria Bildu en Guipúzcoa fue la que se negó cuando estaba precisamente pactando una reforma fiscal con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Popular. Una ley de vivienda con unas cuestiones que ahora no se está desarrollando, que fue una apuesta del Partido Socialista y de Euskal Herria Bildu en la pasada legislatura y que no se está ejecutando. Por ejemplo, no es ningún demérito y no traigáis las dinámicas que se viven en el Congreso de los Diputados, porque en Euskadi acordar la gente lo premia y se está viendo en las últimas. Yo creo que en general los telespectadores agradecen que no vengamos aquí a andar tirando los reproches, sino a hablar de cosas que igual desde las instituciones no siempre llegan a la gente, ¿no? Yo creo que hay una cosa en la que tenemos que ser honestas, ¿no? No se puede echar las culpas sobre que los procesos de ley vayan lentos porque venga gente a comparecer. Digo, por ejemplo, por una de las afirmaciones que has hecho, Alexia, respecto concretamente a las comparecencias de la renta de garantía de ingresos, porque la realidad es que había unos acuerdos que el Gobierno ha incumplido, como era presentar un proyecto de ley con una serie de garantías, los ha incumplido. Entonces, si los ha incumplido, pues los procesos se retrasan. En cualquiera de los casos, de aquí a finales de octubre terminarán esas comparecencias y yo creo que la gente venga al Parlamento a manifestar cuál es su criterio, qué es lo que piensa, los grupos que trabajan con... No me has entendido, Tinixara, si yo he dicho que a veces no hay que correr, que hay que escuchar a los que vienen y a los que comparecen. Yo lo que he criticado es que cuando... En cualquiera de los casos, no me interrumpas, déjame terminar y luego ya me corriges. Luego te digo, sí. Vale, digo, podemos hablar de todos los retrasos que se están dando y que no dependen directamente del Parlamento. Podemos hablar del Sistema Vasco de Servicios Sociales, que lleva desde hace ya muchísimos años con muchísimos decretos que están pendientes y que el Gobierno mismo asume que no los va a poder publicar, y eso es fundamental para hacer frente a una crisis. Yo estoy de acuerdo con el señor Arruabarrena cuando dice que no hay que ser catastrofistas, pero lo que tampoco podemos es permitir que tengamos un Gobierno que no hace ningún tipo de previsión y que lo fíe todo a lo que venga si es que viene, o que esté negando una cuestión de recesión económica que es una realidad en el conjunto de la Unión Europea. Yo no voy a defender ni a unas empresas ni a otras. Lo que sí tenemos claro es que nosotras desde el Carrequín Podemos hemos presentado también un modelo de reforma fiscal en el que paga más quien más tiene y en el que se graban cosas que a día de hoy no está pagando nadie. Por ejemplo, las grandes transacciones financieras que en este país pasan sin que nadie pague nada, ¿no? Alexia decía que ella no comparte... Déjame terminar, Antón. Digo que yo he permanecido así como tranquilita y respetuosa y te pediría que me dejaras terminar, que estoy acabando. Alexia ha dicho que no comparte con el Partido Popular el modelo de reforma fiscal. Sin embargo, es con el Partido Popular con quien ha afrontado la última reforma fiscal que ha habido en este país. Digo, porque nosotras hemos puesto sobre la mesa en negociaciones presupuestarias anteriores que tiene que haber una reforma fiscal para poder hablar de presupuestos, y con nosotras no se ha querido hablar. Sin embargo, con el Partido Popular sí que se ha querido. Entonces, también ahí compartimos unos modelos
modelos u otros, ¿no? Yo creo que es importante tejer esa red de protección, como decías, en eso coincidimos y compartimos. Yo creo que llegar a acuerdos no es ningún demérito, pero lo que tenemos que llegar a acuerdos es con una apuesta real, con compromisos sobre la mesa, que hablemos de transformar el modelo productivo, que hablemos de apostar por sectores importantes, como pueden ser la economía de los cuidados, que tienen que ver con el bienestar de la gente, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de una recesión económica es que si ahora hay un porcentaje muy grande de personas en este país que viven peor que hace 2 años, si encima viene una recesión económica, nos vamos a ver con que van a tener muchas menos herramientas para afrontarlo. Y si nos preocupamos porque los jugadores del Atleti paguen menos, pero no nos preocupamos, por ejemplo, porque las trabajadoras de hogar tengan unas mejores condiciones estando en nuestra mano. Con memorias económicas y los compromisos se miden en los presupuestos en los cuales hasta el momento no habéis entrado. Ahora parece que el Elkarrekin Podemos tiene una actitud un poco más abierta. Porque han puesto sobre la mesa los temas que llevamos intentando trabajar los últimos años. Y en todo caso, una reflexión un poquitín general. Vamos a ver, los políticos muchas veces nos arrogamos la responsabilidad y el mérito de todo cuanto ocurre en las sociedades, pero en la política hay 3 activos que son las principales que debemos aportar. Uno es certidumbre y estabilidad. Certidumbre y estabilidad. En segundo lugar, tener las cuentas saneadas, gastar el dinero de los contribuyentes de una forma eficaz. Y en tercer lugar, mantener un tejido productivo en el país que sea competitivo en el área internacional. Estas son las 3 apuestas en las que tenemos que profundizar, son las apuestas principales del Gobierno y que harán que Euskadi afronte de una forma más sólida la próxima crisis económica, que no sabemos cuándo vendrá, si va a ser dentro de 3 años o de 10. Alexia y Antón. Sí, porque vamos a ver, el sistema fiscal justo. El sistema fiscal justo, yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo con esa frase de Alexia. Hay que tener un sistema fiscal justo. Tenemos un sistema fiscal que acordamos en el año 13, en plena recesión económica, con caída del PIB, con el doble de parados, y estamos en la situación contraria. Cada contribuyente vasco paga hoy 1.000 euros más de IRPF que en el año 13. El gobierno vasco, año 2017, 300 millones de superávit. Año 2018, 400 millones de superávit. 6 primeros meses de este año, 300 millones de superávit. ¿Vale? Bueno, nosotros entendemos que un sistema justo es cuando a los ciudadanos se les ha pedido un esfuerzo en el año 13 para pagar todo ese sistema social que tenemos, bien, eso ya lo tenemos cubierto. Lo que toca ahora es cuando tienes el paro por debajo del 10%, cuando estás batiendo los récords de recaudación año tras año, con menos contribuyentes que antes de la crisis y con menos ocupados que antes de la crisis, lo que toca es que la gente se le devuelve el dinero. ¿Por qué? Porque los datos malos que estamos teniendo ahora, económicos, que son los datos del gobierno vasco. Cae la demanda interna, cae la recaudación del IVA. La producción industrial está bajando. Eso nos está pasando. Sí, lo mantiene. El gobierno vasco lo mantiene en crecimiento. ¿Sabes por qué lo mantiene? No, este año ahora. Pues sí, lo está manteniendo, pero reconociendo que se ha caído la demanda interna, que se ha caído la demanda familiar y que se te ha caído la recaudación del IVA. ¿Lo mantiene por qué? Por el gasto del gobierno. Por el gasto del gobierno. Y porque lo fía a que vamos a exportar más y mejor cuando dices... Hombre, tienes un lío con el Brexit. Siempre estaré a favor de decirle la verdad a la gente. El sistema tiene tensiones evidentes, entre otras cosas, por algo que entiende todo el mundo, que es que la gente cada vez vive más y que las enfermedades cada vez están más cronificadas. Y eso supone un gasto extra enorme para la sanidad pública. En eso estamos todos de acuerdo. Pero ese gasto lo pagan las diputaciones y no el gobierno, que tiene superávit. Que es el principal porcentaje del gasto en los presupuestos. Al gobierno vasco también le pagan las diputaciones. Miquel, hay que hacer pedagogía. De enero a junio de este año el gobierno vasco superávit 300 millones de euros. De enero a junio de este año. ¿Vale? Entonces, le sobran 300 millones. Pues sí, ¿vale? Pues si nos viene esa crisis que estás anunciando, nos vendrá muy bien el haber amortizado la deuda. El Lehendakari dijo que él era hormiga. Él era hormiga. Y los demás cigarras. Él es hormiga a costa del resto. Él es la cigarra que está acumulando el dinero de los demás, que es de los ciudadanos, vascos que pagan impuestos. Los que pagan impuestos, que no son ni los ricos, y no sé quién me ha sacado lo del Atleti. Aquí no se puede tocar el IRPF, pero depende para qué
gente que gana un montón de dinero, a eso sí se les puede bajar. Y me da igual que me digas que es para traer gestores que están trabajando en el extranjero, cuando los que tienes aquí se te van a Madrid porque pagan menos impuestos. Medida, ¿no? Porque pagan menos impuestos. Por clarificarle a la gente. No, por clarificar a la gente. Y luego, una cosa que ha dicho Alesia que me parece muy importante. El trámite de las leyes no importa si tardan más o hay que atender al contenido. Y yo estoy de acuerdo. Por eso he dicho que traigan hoy o mañana o el mes que viene una ley de educación, es prácticamente imposible aprobarla en 6 meses. Es imposible. Pero bueno, ahora, en un proyecto de ley de artículo único, en el que el gobierno muestra su oposición, ya conocemos la opinión del gobierno, y el gobierno lo retrasa pidiendo 12 comparecencias de miembros del gobierno para retrasar esa tramitación, cosa que no había pasado nunca en el Parlamento Vasco. Yo no sé si la gente se va a perder en debates procedimentales. Solamente un dato didáctico para que la gente entienda. Por lo menos la labor legislativa corresponde al Parlamento Vasco y la iniciativa la puede traer el gobierno o la pueden traer los grupos. Digo para que la gente entienda. Claro. Bien. Pero yo por recapitular también, bajar los impuestos, yo creo que el Partido Popular se va a encontrar solo. Nadie de los partidos que estáis aquí porque mira, va a apoyar ¿sabes qué pasó? Que la presidenta Navarra, que es del Partido Socialista, el otro día hizo una propuesta que también la hacemos nosotros, suprimir el impuesto de patrimonio. Hasta donde yo sé, la señora presidenta socialista de Navarra gobierna con el PNV y con Podemos, y le apoya a Bildu. Entonces, no sé por qué lo que se va a hacer en Navarra no se puede hacer aquí, porque alguien nos lo tendría que explicar. Y voy a recordar que el señor Zapatero dijo que era de izquierdas y socialista bajar los impuestos cuando quitó el impuesto de patrimonio, luego volvió a poner. Quiero añadir también un elemento. Del discurso del Lehendakari en el debate de política general dijo que 3 de cada 4 euros del presupuesto del País Vasco se destinaba a protección social. Entonces entiendo que queda solamente 1 euro de 4 para el resto. O sea, que es reactivación económica, creación de empleo, infraestructuras viarias, etcétera, etcétera. ¿O estoy equivocada? Yo creo que este gobierno, y escuchando a Miquel plantear, parece que fueran fenómenos meteorológicos el hecho de que hubiese una crisis que afectara directamente a la población vasca. Estamos hablando, en torno a lo que tú decías, por ejemplo, que en 2018 alrededor de 1 millón de empleos se crearon, y de ese millón, la mitad, si no era como máximo de un mes, era menos de un mes de duración. Es decir, contratos a tiempo parcial en condiciones absolutamente precarias, en los que, por cierto, la mayoría, una vez más, son las mujeres las que tienen que cargar con esa precariedad. Situaciones verdaderamente dramáticas en las que además hacía referencia a la importancia del tejido productivo, un tejido productivo, por ejemplo, en el que se ha dejado que una empresa tan importante como es Euskaltel, creada inicialmente con capital público, quedara en manos de la especulación, que se dejara caer, y en esta comarca se sabe, conocen muy bien de primera mano, que es que se desmantele el tejido industrial y productivo por falta de liderazgo y por falta de voluntad política. Porque si hay voluntad política, se puede. Si me permites añadir, además en el Parlamento aprobasteis por unanimidad en esta misma legislatura un plan de reactivación para la margen izquierda. No sé si se ha hecho algo. Sí, claro que se ha hecho. Se presentó el plan, hemos tenido el primer avance, se ha comparecido en el Parlamento con el primer año de valoración de los datos. Se ha puesto en marcha los 2 foros que había que realizar, el técnico, y están en este momento, en el que se tiene que realizar entre todas las instituciones, en el que participan la Diputación Foral de Vizcaya, la Diputación de Guipúzcoa y todos los ayuntamientos de la comarca. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa también, Yolanda? Que a veces se dio mucho bombo y tal al tema de la ponencia y no sé qué, y luego a mí me da la sensación de que se ha seguido poco su implantación. Yo que he estudiado los documentos que se han presentado del plan estratégico con las acciones, luego he visto la primera evaluación y luego voy continuando el seguimiento del proceso de participación. Bueno, pues es un proceso que, como todos sabéis, y en tribuna se puede decir lo que se quiera, pero cuando hablamos en petit comité pues también lo reconocemos, será un proceso pues lógicamente de medidas de choque
a medio plazo y mucha visión también a largo plazo, porque claro, reconvertir el tejido y reconvertir la actividad de una zona no es sencilla. Y yo dudo que no haya habido voluntad política. Ha habido voluntad política y en este caso incluso acuerdo de todos los grupos políticos, y hemos puesto encima de la mesa absolutamente todos los instrumentos que se tenían para poder ayudar a determinadas empresas que estaban en una situación muy complicada. No solamente el gobierno vasco, sino incluso también el gobierno de España. Pero tú tienes un problema, y ese, cuando tú tienes una empresa privada que no quiere ser ayudada porque tiene otro objetivo, tienes también mucha dificultad. Y eso nos ha pasado aquí, le ha pasado al gobierno de España y ha pasado en gobiernos en los que también habéis estado vosotros. Eso es ponerse... ¿Qué queda después? Argumentar lo que argumenta la patronal, pero si tú hablas con los comités de empresa de las diferentes empresas, te van a decir, y además argumentándolo muy bien y con datos fehacientes encima de la mesa, que es posible, si hay voluntad política, llevar a cabo procedimientos que recuperen el tejido productivo, que favorezcan la implantación de esas empresas. El propio gobierno vasco ha reconocido las dificultades que tienen para que las empresas se queden aquí. Por tanto, el planteamiento tiene que ser integral y no se está ejecutando, no se está llevando a cabo. Un fondo para hacerse con algunas participaciones en empresas que se dedican a sectores estratégicos, pero en todo caso ningún gobierno del mundo puede pretender en el mundo abierto que tenemos hoy en día hacerse con el 50% de las empresas que tengan riesgo de, porque las empresas vascas también compran fuera, y esto es un dato que va en dos direcciones. Bueno, ¿y por qué ahora que estamos hablando de transición ecológica, por ejemplo, por qué está a la cola en el uso de energías renovables el gobierno vasco? A la cola mundial, estamos hablando a la cola mundial, en un contexto como el actual. La gran apuesta de Euskal Herria Bildu para reactivar la economía, que yo sepa, es subir impuestos y tener 40.000 funcionarios más en Euskadi. Eso es lo sutil, en fin, lo cerebral. Bueno, eso es obviar las propuestas que jueves tras jueves se debaten en el Parlamento, que las llevamos desde Euskal Herria Bildu, no solo al propio Parlamento vasco, sino a todas las instituciones en las que hemos gobernado o estamos gobernando. No, ahí tengo que hacerte una petición, las lleváis allí donde no gobernáis. Porque allí donde gobernáis, por Alexia, ejemplo, Navarra, al PSOE se le ha olvidado que ha pactado con Euskal Herria Bildu una serie de cuestiones en la Diputación de Guipúzcoa, que donde dije Diego. Acabas de llegar al Parlamento, pero te puedo decir... He estado en la pasada legislatura. Sí, pero durante esta nos hemos dedicado mes tras mes, a debatir unas propuestas de H. Bildu para implantar 1.200 euros de salario mínimo. ¿Y te parecerá deshonroso o te parecerá mal? No, lo que me parece... Porque la gente merece dignidad y la gente merece los pensionistas una pensión de 1.080 euros, déjame que te diga, es que lo que me parece cínico, porque en Navarra gobernabais y se os olvidó poner los 1.200 en la ley de cláusulas sociales que pedís que el gobierno vasco ponga. Y a mí eso me parece cínico, hipócrita y de engañar al ciudadano. Eso no es verdad. ¿Tienes Sara? De verdad, es que, o sea, flaco favor hacemos así como con un tono tan crispado. A mí personalmente y en general al grupo al que vengo a representar en el Carrequín Podemos, o sea, nosotros no venimos ni a rogarnos ningún mérito que no nos toque, ni a generar incertidumbres. Has dicho las 3 prioridades que tiene que tener un gobierno para poder afrontar una crisis. Yo añado una que entiendo que se te ha olvidado o la das por hecha, que es la misión principal de quienes estamos representando a la ciudadanía en las instituciones públicas, que es protegerla. Proteger a la ciudadanía. Y eso pasa por darnos cuenta de que en el año 2018 hay 484.000 personas en situación de ausencia de bienestar. Esto es gente que no puede pagar una temperatura adecuada de su vivienda, esto es gente que no puede hacer frente a un gasto imprevisto, por ejemplo, si se le rompe la lavadora o si tiene algún problema, gente que no le puede comprar a sus hijos e hijas el material escolar para empezar el curso, y son 100.000 personas más que en el año 2016. Y de eso no estamos hablando, ni tenemos encima de la mesa ninguna medida por parte de este gobierno para hacer frente. De hecho, estamos haciendo como quien oye llover con los datos de pobreza. En el año 2018 hay 172.000 personas en situación de pobreza. 8 de cada 100 personas en Euskadi que no pueden alimentarse con comida proteínica más de 2 días a la semana. Y son más de 20.000 más que en el año 2016. Y de eso, insisto, no hay ninguna propuesta, perdona Yolanda, no hay ninguna propuesta sobre la mesa. Tenemos un paro que está llegando al compromiso, perdona, déjame terminar, Miquel. Tenemos una subida
de los datos del empleo, es decir, hay más gente que está trabajando, que es proporcional directamente a la subida de la pobreza, pero nadie, ninguna medida para combatir la precariedad en el empleo, ninguna medida para combatir los más de 20.000 empleos en el tejido industrial que se han destruido en el año 2018. O sea, lo que no podemos hacer es hablar de que 3 de cada 4 euros de presupuesto, y voy al tema que habías puesto sobre la mesa inicialmente, se dedican a gasto social, sin decir que eso no va a revertir directamente en la ciudadanía, porque gasto social no es gasto en protección social, que luego se oye y parece que todo se gasta en la RGI, y eso no es así. De hecho, la propuesta que estos dos grupos políticos a los que representan estas dos personas que tengo enfrente han puesto sobre la mesa para la RGI es el mayor recorte en protección social que se puede, o sea, que si llega a implementarse en esta medida en la que han puesto sobre la mesa, se ha hecho sobre el derecho a la garantía de ingresos, porque tenemos un derecho reconocido en Euskadi, y lo que ustedes han puesto sobre la mesa con la propuesta de la RGI no va destinado a atender a las más de 60.000 personas que a día de hoy no tienen ningún sistema de protección social que les ampare, ninguno, cero. Hay un montón de gente en este país que las está pasando muy mal, y la propuesta que ustedes han puesto sobre la mesa va destinada a contener y a tener un presupuesto estable, no está destinada a llegar a las personas a las que nos ha llegado. Dime una medida, dime una medida, Alexia. Sabes, Tini, que eso no es cierto. Dime una medida. De hecho, se amplía para el tema de las prestaciones a personas jubiladas, pensionistas. No se amplía, Estamos discutiendo algunas cuestiones, hablamos del tema de familias monoparentales con menores, Sí, sí. Se abre a eso. Hay Con algunas 455 cuestiones, hay algunas cuestiones en las que no hay acuerdo, pero para eso sirve el debate. El problema, y eso lo ha dicho también Kepa, es que el acuerdo y el consenso precisa de dos cuestiones. Por un lado, de querer llegar al acuerdo, y de segundo, de ser capaz de mover su posición. Y lo que ha pasado en algunas cuestiones ha sido que ha habido grupos que no quieren mover su posición inicial. De tal forma, y te lo dije en su momento, tenemos un sistema de protección social en Euskadi mejorable, pero el mejor sistema de protección existente en España, y eso no lo podéis negar. Bueno, no hay un sistema yo creo que el comparable. sistema de protección No, social en el país de los ciegos el puerto tocado. ya, De pero hecho, no hay un sistema hay comparable. hay Pero luego, muchos más ciegos si que- queremos entrar a mejorarlo, si la base es esta y lo queremos mejorar, se podrá mejorar 7 escalones, 5, 3, Pero 2. es que lo que ustedes han puesto Pero habrá sobre la que mesa no mejora, viene a mejorar y lo ningún sabes escalón, perfectamente. Alexia, lo sé que se hace perfectamente. un énfasis en el Entrar- control Lo de sé las ayudas perfectamente. y no Es en una favorecer propuesta los criminalizadora de la Bueno, pobreza. los conservadores y Los no, requisitos, no, ¿qué que modificación se hace de los Entrad requisitos? para en la acceder a una negociación renta de garantía de presupuestaria. ingresos? El año pasado estuvimos Se a punto... modifican los requisitos también. Lo que estamos es que vosotros... ¿Qué periodo hace falta para Ahí- acceder a esa ahí renta es de lo que garantía de estáis discutiendo. ingresos? Estamos hablando no, claro, pero eso es muy ¿Cuál es el importante. único Vale, requisito? turno para el Partido Muy Popular importante. y Cómputo de unidad familiar se modifica, me- sí. Estamos hablando Se de una diferencia, unidad sí, convivencial sí, que dice que si a la sí. gente se le Venga, olvida adelante, sellar el Antón. paro, va a estar 3 meses sin poder acceder a la RGI, que eso es una vergüenza, hombre. Adelante. A ver, yo creo que yo no voy a entrar en las demagogias, que ya sé que entráis y... No en la demagogia, no en los a ver, criterios. en La las- puedes leer, Antón. Demagogia pura y dura. Pura y dura. Pura y dura. Como la Los datos de empleo que has dado del 18 son ciertos. Lo que la gente no sabe es que la mayoría de los contratos en el 18 que se hicieron aquí era para inmigrantes. Entonces, son los peores contratos, los de menos tiempo, los que menos cobran. Eso no y es real. esos son los datos. Eso no es real. Y los que menos. Eso no es real, y además eso yo creo que es un discurso que entramos en una una línea roja muy Pero peligrosa. ¿por qué? Si es bueno que trabajen. Si lo que te estoy diciendo es que son los que menos cotizan, además. No, es pero decir, porque estamos hablando de porque trabajadoras y trabajadores pobres que ya no se atiende estamos- al ¿me origen, quieres, a la procedencia de ¿Quieres esas dejarme personas? hablar? Es que no ¿Quieres es real. dejarme hablar? ¿Quieres dejarme hablar? Claro que sí, pero te no estoy, es real. te estoy diciendo que es la gente menos preparada a la que se Eso le paga. no es real. A la Otra que vez volvemos a caer Bueno, en- pues bueno, déjame hablar, ¿vale? Y luego cuando termine, coges y dices lo que tú quieras, me contestas lo que tú quieras. ¿eh? Ese es un dato real, el del número de contratos que hubo el año pasado y por qué hubo esa y por qué eran tan bajos los salarios y por qué eran tan bajas las cotizaciones y por qué cada vez el diferencial que tenemos en las pensiones en el País Vasco se va incrementando, porque se jubila la gente que cobra las pensiones altas y la gente que está entrando en el mercado laboral se le están pagando sueldos muy bajos y cotizan muy poco y el diferencial se va incrementando. Ahora bien, que Bildu y Podemos vengan diciendo que es que aquí la pobreza, tal, no sé qué, cuando el gobierno vasco, aquellos dos señores haciéndoles el guiño a Bildu y a Podemos,
hace 3 meses sube la RGI al 3,5%, cuando el sueldo de los funcionarios sube el 2,5% y la gente en la calle no llega al 2%. Pero la RGI... Perdón, Estamos hablando del decreto ley que se aprobó. Pero no manipule. ¿Cómo que no manipule? Yo no estoy manipulando, eso fue la ley de modificación de la prórroga de los presupuestos que se aprobó en el mes de febrero con el 3,5% de subida para la RGI, ¿vale? Pero sobre un recorte... ¿Qué 3,5% subida respecto al año anterior? A los funcionarios respecto al año anterior el 2,5%. Y la gente en la calle, que se las apañe. En todo caso, cualquiera de los tres grupos de la oposición tenéis la posibilidad de, más allá de ser tertulianos y observadores de la realidad, entrar con voluntad de acuerdo en una negociación presupuestaria. El año pasado fue Bildu la última en levantarse y se llegaron a barajar aumentos en la renta de garantía de ingresos importantes. Yo me senté con el consejero de Hacienda, con el consejero de Hacienda para negociar la modificación de la prórroga y me dijo que no se tocaba ni una coma. ¿Vale? Que no se tocaba ni una coma. O sea, negociación cero. Con vosotros aprobaré esta de las 3, la troceo para que me la aprueben. Bueno, con esto apruebo con el PP, con esto apruebo con Bildu y con esto con el voto del 90% del por favor, eso no hay es una cuestión importante y es que cuando una negociación presupuestaria fracasa, siempre es responsabilidad del gobierno. Una propuesta presupuestaria que fracasa siempre en primer lugar la responsabilidad es de quien la ha presentado y del propio gobierno. Eso es muy importante. Efectivamente hubo un proceso de negociación. Diana, no fracasó. Hombre, hay unos presupuestos prorrogados que se firmaron con el Partido Popular hace 2 años. De la modificación de la prórroga presupuestaria. La modificación de la prórroga presupuestaria salió con los votos del Partido Popular una parte y de Podemos. Pero estamos en prórroga presupuestaria. Alexia, EH Bildu dijo, ostras, que me pilla. Cuando estaba todo en bloque tenía justificación y cuando lo trocearon dijeron, ¿ahora qué hago? A ver a qué le digo que sí y a qué le digo que no. ¿Y sabéis lo que hicisteis? No votasteis. Yo sinceramente creo que no votasteis. Alexia, es que estamos en ese nivel parlamentario con EH Bildu. Cuando en las calles nos están diciendo la situación tan brutal de desigualdad que hay entre mujeres y hombres, la situación tan brutal de desigualdad que hay entre las pensionistas, sobre todo las mujeres pensionistas, cuando nos están hablando de la situación de precariedad en el ámbito laboral, cuando nos están hablando de esas brutales situaciones de desigualdades en políticas sociales, cuando nos hablan de eso, no se puede renunciar a mínimos establecidos. Que además son mínimos que venían ya incluso de situaciones en las que se ha recortado, como en el ámbito de políticas sociales, que ya vienen recortes desde Patxi López, por cierto. Por ejemplo, con la ley de servicios sociales, con la renta de garantía de ingresos. El señor Antón también tiene claro, pero es que hay responsabilidades. La propia reforma laboral del Estado español que nos afecta, iniciada por el Partido Socialista y continuada por el Partido Popular. Esta es que puedes hablar mucho, muy rápido y muy alto, pero no hace falta que te remontes a 7 años. Y yo te estoy hablando de lo que pasó. De a pie lo están notando, ese es el problema, pero no te quedes hace 7, quédate hace 1. Claro. Está un poquito más cerca. Para esos ciudadanos a los que te quieres dirigir ahora y explícales por qué, habiéndote ofrecido el gobierno vasco el incremento de la renta de garantía de ingresos, 33 millones de 12.000 millones de un presupuesto del gobierno vasco, el gobierno vasco dijo que no. Incrementar de cantidades en políticas con un superávit de 600 y millones. Dijisteis que no. Claro, es que os entró el pánico. Mira, yo creo que hay una cuestión muy importante y es que cuando se trata del bienestar social, las líneas rojas tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí. En ese sentido hay cuestiones que son irrenunciables. Y si Diana, para ello no nos ha dado tiempo de hablar de la ponencia llegaremos, y no nos ha dado tiempo de hablar de la ponencia de autogobierno, o sea que terminaremos hablando de estas cuestiones económicas. Una cosa solo porque no, a ver. Nosotros tenemos en esta comunidad autónoma el mejor sistema social de toda España. Un sistema social que lo hemos aprobado, digamos, PNV, PSOE y PP a lo largo de los últimos 20 años con el voto en contra siempre de Bildu y Podemos, que me parece... Que Podemos no estaba. Podemos no estaba, vale. Podemos no estaba, me parece muy bien que lo reivindique, pero todo es mejorable, todo es manifiestamente mejorable. Pero cuando antes decía... ¿Pero por qué es el mejor? ¿Porque yo más y yo más y yo más? No, a mí me gusta no, porque garantizas más cosas que en otros sitios no se garantizan. Sobre el papel.
Perdona. Sobre el papel, Antón. Perdona, tú Porque gobiernas la en realidad Valencia. es que Gobiernas tú tienes- ¿Tu partido gobierna en Valencia? A ver, yo voy a hablar de Euskadi, ¿Tu no voy a partido hablar de gobierna en Valencia, Valencia? Antón. ¿Tu partido Yo voy a hablar de gobierna en Euskadi. Aragón? Uy, no me grites. Yo Joder, voy a hablar es que- de Euskadi pues y no voy a es que hablar estoy de hablando Valencia. yo. Estoy Venga, hablando yo. termina y luego Bueno, sí. tú, Venga, voy ya voy yo. donde tu Luego ya partido, voy yo. perdona, donde tu partido gobierna, ¿no planteáis esto que planteáis aquí? Sí. No. Mira, Antón. Porque lo aprobarías en Hay una Valencia, en realidad- Aragón, no. Hay Y una a Bildu realidad- le pasa lo mismo. Bueno. Porque es que en Navarra, que también han gobernado, no lo tienen. Y muchas Cuando quieras hacemos un monográfico de las cuestiones hacemos que se un han monográfico conseguido de en Navarra en Navarra materia de y política hacemos un social, monográfico con de un cuando gobierno también gobernabais, que, por cierto, de cuando ahora y Navarra hacemos Suma se lo va a cargar, empezando por la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ya lo ha empezado a llevar a cabo con el gobierno del partido. Ya, Venga, no podrían cargarse. Que lianamente a todos, que lianamente a todos. Venga, Ya que don quisiera, Sara. pero también, Yo, o sea, también habéis gobernado en la Diputación de Guipúzcoa. Pero digo- En fin, y aquello había que Bueno, ver claro, cuáles eran los para planteamientos la y derecha, cómo por se supuesto y cómo que se eran cumplían planteamientos en las y cómo se antípodas. cumplían las normas fiscales del señor Montoro. O sea, que vamos a ver, eso es demagogia. Venir aquí a plantear cosas que donde se está gobernando no se plantean. Incluso planteáis lo contrario. Incluso planteáis lo contrario. Y yo, bueno, a ver, pero que no es mérito del gobierno vasco el sistema que tenemos, porque es lo que hemos aprobado. Es mérito de la ciudadanía. Porque es lo que Eso hemos es lo aprobado primero. todos. Ahora, Sí. ¿es mejorable? Sobre todo Sí. lo ha peleado la No es ciudadanía. mejorable porque se incrementen las cuantías a favor de la gente. Antón, claro Porque que sí. nosotros Pero no lo que hablemos- estamos es a favor de que la gente tenga un empleo digno, no a que cobre más RGI. Vale. Creo A que las diferencia ciudadanas de otros, también querrían a acceder diferencia en de condiciones otros que igualdad parece a un que lo que empleo digno, plantean por es que supuesto. cuanta más gente cobre el RGI, cuanto mayor sea el RGI, pues mejor, porque tenemos un estado de bienestar social muy bueno. No, tenemos uno muy malo que al final se convierte en insostenible. Porque todo es sostenible si trabaja mucha gente y gana bien y paga impuestos bien. Bueno, Claro, yo o sea, creo que los a día, bajas, a mí los bajas, me pero gustaría, vamos por partes a ver si llego a todo. Se En está primer lugar, quedando el superávit del gobierno vasco para cuando vengan maldadas, pero se lo quita a los ciudadanos. bueno, vamos por partes, ¿no? Antón, has hablado de trabajadores migrantes equiparándolo a trabajadoras y trabajadores. no los equiparo, he dicho que un son los que dato. tienen peores condiciones. No estoy Tienen- tergiversando. y son los que Te quiero hacer una tienen pregunta. peores condiciones laborales, o no las tienen las peores. Pero déjame terminar Las de hablar. tienen- Tienen peores condiciones laborales, están más afectados por la Claro, pobreza en porque este país. estaban menos Es un hecho. alfabetizados, y eso no es verdad. Pero digo, Bueno, por lo que sea. yo digo, lo que no podemos hacer es la afirmación de que las únicas personas en situación de pobreza que tienen un empleo a día de hoy en este país son personas migrantes, Yo eso no he porque dicho. a día de hoy las trabajadoras No, en yo he situación de dicho pobreza... que el mayor número de contratos podría que se decir una hicieron frase el como- año pasado en el País Vasco fue de personas migrantes que no eran con baja españolas. cualificación. Bien, yo lo que digo, las trabajadoras pobres en este país a día de hoy son personas migrantes, pero Sí. también son personas Sí. nacionales. Sí. Y eso es un problema que suba la cantidad de personas que están trabajando en este país y que cada vez sea mayor el porcentaje de personas que están en pobreza teniendo un empleo. Y eso es porque el empleo a día de hoy, digan ustedes lo que digan y digan ustedes lo que digan, el empleo a día de hoy en este país no está garantizando derechos. Hay que hacer una apuesta por mejorar el empleo, hay que hacer una apuesta por trabajar por un empleo de calidad y por mejorar las condiciones y por hacer también más inspección de trabajo. Eso, déjame terminar por favor de hablar, un segundo. No voy a tardar mucho. Digo, hay que trabajar por mejorar el empleo, por supuesto. También hay que trabajar por mejorar la protección social. También es verdad que en Euskadi hay un sistema de protección social que es avanzado y que ha sido pionero en el Estado, pero ese sistema ha tocado techo y lo que no puede ser es que aquí estemos hablando de modificar los sistemas de protección social yendo para atrás como los cangrejos, porque aquí lo que hay que hacer es que avanzar. Entonces, si tenemos una RGI que claramente ha tocado techo porque la gente que cobra la RGI no deja de ser pobre y la gente que cobra la RGI tiene un montón de problemáticas y la mayor parte de la gente que cobra la RGI son o personas pensionistas que no llegan a unos Porque mínimos no o personas funciona la Lanbide, trabajadoras porque que no tampoco funciona llegan a la cobrar un Lanbide. mínimo Porque de no salario. acceden a los requisitos Habrá que mejorar el establecidos para sistema. entrar en la renta de garantía de ingresos. Habrá que mejorar el sistema acorde a las condiciones que tenemos en Euskadi, no mirando a Valencia ni mirando a Melilla. Hay que mirar a las condiciones No, que pero tenemos yo- en Euskadi. Yo te Eso digo es lo que primero. las amplíes a Y Valencia, Melilla sobre y la, a Aragón. sobre la donde subida de la quieras. RGI, Antón, efectivamente un 3,5% más que los funcionarios, sí, pero también parten de un recorte del 7% que viene un montón de años atrasado porque ustedes en presupuestos han negociado unas cosas, Pachi López, pero los además. recortes de la RGI no los han querido tocar y además con una no subida del 8% que el gobierno lleva implementando ya varios años. Leyes de acompañamiento Pero el año anterior ya se presupuestario. En cambió ningún momento eso. hubo voluntad de negociación. De hecho, nosotras en el Carrequín Podemos decidimos votar a las leyes de acompañamiento presupuestario porque nosotras llevábamos como compromiso y en la campaña electoral dijimos que queríamos acabar con el recorte. No te equivoques. De la escuela concertada no votamos a favor. Votamos a favor de la subida del salario de los funcionarios porque es un compromiso que llevábamos en nuestro programa electoral y votamos a favor de revertir el recorte del 7% de la RGI porque era algo que llevábamos en Pero nuestro si me programa, pero permitís, fuimos muy críticas una con ese voto. una cuñita para todos. Sí.
todos estáis hablando que el empleo privado está en muy malas condiciones, pero bien que os habéis preocupado y que lo habéis aprobado por unanimidad ese decreto que modifica el presupuesto de 2019 para la subida salarial del funcionariado. Toma. Hombre. O sea, no creamos trabajadores de dos categorías, el funcionario o trabajador público. Nos preocupamos por él, pero no nos preocupamos del privado. A ver, pero porque eso respondía a un pacto, eso respondía a un pacto nacional que hubo 2 años antes del Gobierno de España, que por cierto estaba Mariano Rajoy, con los sindicatos. Eso respondía a la subida contemplada para el año 17, 18 y 19. Entonces, nosotros también por eso votamos a favor. Pero claro, lo que no nos parecía correcto era, si a los funcionarios se sube el 2,5, no voy a subir a nadie más. Pero el guiño que hizo el PNV y el PSOE a Bildu, con el que había estado negociando todos los presupuestos, que básicamente era la RGI, digo, pues para que quedar bien con Bildu, subo la RGI al 3,5. Lo que pasa es que luego Bildu, por lo que sea, pues como Podemos dijo que lo iba a aprobar también, pues, sí, pues no Bildu no votó. En la votación, pero considerabais que era poca la subida que se había planteado, ¿no? Hombre, yo creo que hay cuestiones que son de fondo y cuestiones básicas, y cuando tienes un planteamiento de mínimos, de dar cobertura a una mínima parte, una parte fundamental de la población que está en una situación verdaderamente dramática, tienes que tomar decisiones a ese respecto y por tanto tienes que ser consecuente con los actos, ¿no? Yo a lo largo de este debate estoy viendo en este caso al gobierno. Yo Miquel, por 30 euros a perceptor. Mira, hay una cuestión importante. Yo creo que más allá de cualquier debate, creo que invito además a este gobierno a hacer una autocrítica, a hacer una reflexión, porque la autocomplacencia no es nada buena. ¿Pero reflexión qué es? ¿Decir que hay pobreza en Euskadi? Pues obviamente. ¿Y te parece que es un fenómeno meteorológico? Pero en el lado contrario hay que decir que tenemos el estado de bienestar más potente del mundo posiblemente. Pero un estado de bienestar, el cuarto país con menor tasa de riesgo de exclusión social del mundo. Es el cuarto país con la menor tasa de riesgo de exclusión social del mundo. Cualquier lugar para ver un montón de personas que tienen que dormir en la calle, porque no tienen ni siquiera algo tan básico como un techo en el que vivir, como un alojamiento. Y eso es un fracaso como sociedad. Y es ahí donde nos tenemos que poner las pilas entre todas y todos y remar en la misma dirección. Empezando por el propio gobierno. Pero no estaría nada mal que esa exigencia de autocrítica que tú exiges al gobierno se la aplicara a EH Bildu, y se la venimos recordando desde hace ya varios años en el Parlamento, con dos cuestiones. Una, hay que salir de la confortabilidad de esos sillones de oposición y hay que empezar a comprometerse con esas cosas que decís que os preocupan, que son las prestaciones de... Déjame, si es que no dejas hablar, Diana Pochola, es que no dejas hablar, de verdad, empiezas, coges carrera, subes el tono y no dejas. Es decir, nosotros lo hemos dicho, cuando os retiráis, te guste o no, escuchadlo, cuando os retiráis de la negociación presupuestaria, estabais... Cuando no llegamos a un acuerdo con el gobierno... por 30 euros, por 30 euros perceptor. Y decíamos, es imposible, no dábamos crédito a las 12 de la noche. ¿De quién es el presupuesto de 12.000 millones? A las 12 de la noche. Del gobierno vasco es el presupuesto por esa cantidad. Era una cosa curiosa. Decíamos, ¿quién contaba con el presupuesto? ¿Euskal Herria Bildu contaba con 12.000 millones de euros de presupuesto o el gobierno vasco? Y por 33 millones de 12.000 millones se echaron a ver, la izquierda abertzale en este país, la izquierda abertzale en este país ha prometido durante muchos años el cambio político y social, era la gran fase. Lo que pasa es que al pasar del verso a la prosa, pues eso da un poquito de vértigo. ¿Por qué? Porque hemos pactado unas bases para el nuevo estatus político, EH Bildu, el Partido Nacionalista Vasco, veremos en qué posición y os entra el vértigo porque decís... Vasco, por cierto, ojalá que no renunciéis al derecho a decidir, que es una base fundamental de nuestro acuerdo. Gritas mucho, y como en lo político hemos entrado en una misma foto, os da vértigo entrar también en la foto de lo social. Y tenéis un gran problema, y es que no cada jueves en el Parlamento Vasco. Vamos, que vamos terminando. Y tenéis un gran problema, y es que no podéis caricaturizar a un gobierno moderado y que está en el centro del tablero político encabezado por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Un gobierno en minoría, te lo recuerdo. Un gobierno en minoría que necesita a una de estas tres que no muestra ningún rasgo de prepotencia, para sacar adelante abierto al diálogo, proceso de presupuesto.
No, por eso eso no es estamos así. abiertos al diálogo. Abierto al con diálogo. vosotros, con Claro, Podemos y con el Partido Popular. y veremos hacemos qué da de esfuerzos. sí, porque tenemos Y unos hacemos presupuestos esfuerzos. encima de la mesa. Diana, Veremos qué da de sí todo jueves este tras proceso jueves presupuestario. para que el Parlamento apruebe cuestiones y las aprueba. Y las aprueba porque hay acuerdos transversales. Pero Y si otras es que veces yo creo que- se aprueban acuerdos yo creo que es de fundamental vuestros acordar. y a veces nuestros. Yo creo que es fundamental acordar, pero el gobierno tiene que da la elegir si sensación quiere de que acordar somos con la capaces. derecha o quiere acordar con la Hacéis izquierda. hacemos Eso es todos los importante jueves. que se Proposiciones sitúe. no de ley que tienen el recorrido que tienen. Y en ese esfuerzo proposiciones lo hacéis de ley también, en los temas importantes, Antón, y en proposiciones de los ley temas también, que ya han importantes salido, no que han hacéis salido. desde hace mucho tiempo ya ningún esfuerzo, desde luego con nosotros. Y eso es así de claro y evidente. El gobierno no maneja la dinámica de vetos cruzados. ¿Cómo que de vetos acabamos cruzados? Sí, El de gobierno- vetos cruzados. mira, pero si no si es un acordas tema- con nosotros no podéis acordar con el resto. Pues tenemos un país complejo Pero- y hace falta que el no, gobierno lo no, tenga en no, cuenta no, en sus no es políticas. verdad. Sí, claro que sí. Tú Acabamos de escuchar, por ejemplo, en el tema de la ponencia de autogobierno, que no sé si hablaremos después No, de ello, ya al no presidente, tenemos, lógicamente, al tiempo. presidente de Sortu hablando de si entramos nosotros en la foto no puede entrar el Partido Socialista. Pero ¿qué mentalidad de trinchera es esa? Es que no vamos a poder construir país con eso. Mira, hay una cuestión. Mira, importante, vamos a y es ver. que la propia Idoia Mendia dijo, Vamos a no ver. se puede Es que ser demócrata y defender el derecho a decidir. Mira, yo para Le había prometido la palabra a Tini Sara. Digo, lo que sí queda Mucha claro, mesa y digo, poco. es que en autogobierno el único acuerdo que se ha conseguido por la mayoría de las fuerzas que tenemos representación en la Cámara es el que puso el Carrequín Podemos sobre la mesa, que tiene que ver con los derechos de la ciudadanía, que yo creo que eso a veces también pasa desapercibido y yo creo que es importante. Yo quería responderte porque Los cuando derechos antes hay has que dicho... dotarlos con Perdona, fondos. Miquel. Si no son subjetivos, no valen para Cuando ha preguntado Yolanda acerca de la subida de los trabajadores públicos, yo creo que lo que no podemos hacer es que para defender los derechos de una parte de la población, que es obvio que el trabajo, o sea, el empleo en el sector privado hay que fortalecerlo, hay que luchar contra la precariedad, hay que trabajar por medidas que controlen el fraude en el empleo privado, pero eso no puede ir en detrimento de la lucha por los derechos de los trabajadores públicos, porque este gobierno tiene un reto muy importante también en la precariedad en el ámbito de lo público, porque a día de hoy, y no hay más que ver a las calles, y recuerdo que hoy estamos en plena huelga del metal, cómo están las cosas en lo privado y en lo público, las residencias, el servicio de ayuda a domicilio, la huelga del metal, ahí hay mucho trabajo. Sí, pero lo que ha entendido la gente es que se apoya, y además por unanimidad, la subida salarial del trabajador público por los votos que cada partido político pueda conseguir de este sector de población. Pero hay mucho trabajo detrás también. Nos tenemos que marchar. Miquel, ¿hay acercamiento, como se viene el Pleno de Política General? Bueno, Miquel, o sea, PNV, PSOE y el Carrequín Podemos de cara a aprobación de los últimos presupuestos. Bueno, o parece que Podemos está introduciendo algunos matices interesantes en su discurso. Dice que ahora las directrices que mostró el Lehendakari en la política de pleno, en el Pleno de Política General el día 20 de septiembre se acerca a lo que ellos han dicho siempre. Bueno, no importa quién se arroga el mérito, si son capaces de sentarse en una mesa con voluntad de acuerdo, pues bienvenidos sean. Habrá que ver los números. De acuerdo, tenemos que terminar. Decíamos que el tema del autogobierno, ese también, pues tendremos que hablarlo y debatirlo. Antes del 30 de noviembre lo dejamos para esa fecha 30 de noviembre que antes se citaba que era el límite en el que se presentaba, ¿no? Algo así, el documento que luego tendréis, me imagino que tendréis que debatir. Igual pedís un aplazamiento. Igual piden ellos otro aplazamiento, digo. Para la siguiente legislatura, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros, por toda la información aportada. Gracias también que nos siguen desde sus hogares. Nos vemos la próxima semana con temas de actualidad. Les esperamos. Gabón.